Los hechos más importantes son son los resultados económicos de ese tiempo, el contexto mundial en el que se dieron esos resultados económicos y la crisis que se había dado con anticipación como agotamiento del programa de convertibilidad de Cavallo anterior, ¿no? De Menem, que sobrevivió mucho tiempo. Y la verdad que nadie puede... Hoy día estamos en situaciones relativamente parecidas a ese tiempo, al 2001, 2002. Pero claro, Remes-Lenikov había hecho un ajuste furioso con una mega devaluación que dejó allanado el camino para el gobierno que venía. Y le tocó a Néstor. Y a su vez los precios de los principales commodities, en particular de la soja, eran altísimos, superaban los $600. La verdad que con ese viento de cola, cualquiera hacía un buen gobierno. Él supo aprovecharlo. Podría existir, y en eso coincido, podría haber venido muy malos políticos que los hemos tenido, y con ese viento de cola podría haber hecho un desastre, no podría haberlo aprovechado, pero convengamos que alguien que sepa de administración, que haya pasado por la gobernación de una provincia o de un municipio importante, con ese viento de cola hubiese hecho un buen gobierno. Digo más, incluso. Yo sé que esto es polémico, pero De la Rúa, si hubiese devaluado con anticipación, apenas inició su gobierno, si hubiese devaluado y salía de la convertibilidad del 1 de enero del 2000, no hubiésemos tenido 2001, el viento de cola le hubiese tocado a él y quizás la presidenta hubiese sido, no sé, Inés Pertiné, ¿no? Después. Otra hubiera sido la historia. Con lo cual, si no se lo contextualiza, difícilmente, pero difícilmente, se tenga sí creo que era una persona muchísimo más pragmática que la generación actual de la Cámpora, muchísimo más pragmático que Kicillof, que Máximo Kirchner, que Guado de Pedro, que son hoy día sus herederos, y muchísimo más pragmático que Cristina, ¿no? Los superávit gemelos los aprovechó bien, y hoy día lo que le falta a Alberto es pragmatismo, ¿no? Y está rodeado de eso. Otras tantas cosas más. Yo, por ejemplo, no comprendo qué significa en su balance que él viene a terminar lo que hizo Cristina y Néstor, y en particular lo que hizo Cristina, si tuvimos años de recesión económica. Yo no entiendo qué viene a terminar, si en realidad hemos tenido puros fracasos todos estos años, incluidos los 4 de Cambiemos, porque ahí nomás van hacia el gobierno de Macri, como parece que la historia argentina empezó con Macri y terminó con Macri. La verdad que llevamos muchos años de fracaso, y necesitamos, para salir adelante, 20 años de crecimiento económico moderado al 2,5, 3% durante 20 años para sacar a la gente de la pobreza. Es la única salida. Yo sé que es poco sexy para un político decir que hay 20 años de crecimiento para poder sacar, pero la verdad que alguna vez digámosle la verdad a la gente. Es decir, si esto no hay un programa sostenido, económico, sustentable, en el marco de un capitalismo de riesgo, donde la gente tenga que arriesgar y el Estado brinde las garantías para que la gente arriesgue y haya cultura de trabajo y esfuerzo, no vamos a sacar a la gente de la pobreza. Con este Estado bobo que hemos construido durante estos 20 últimos años, no vamos a sacar a la gente de la pobreza, vamos a seguir dando asistencialismo, pero no vamos a salir adelante, ¿no? ¿Cómo analiza la carta de Cristina Fernández de Kirchner de ayer? Yo veo la confusión de esa lectura que tenemos todos, que le encontramos cosas sueltas, y veo dos cosas. Primero, un relato fantasioso de la conspiración contra ella y el lawfare y todas esas fantasías. Por un lado, una explicación de sus fracasos, porque dice que no pudo controlar el dólar, que no pudo
ve una sola cosa rescatable, ¿Cuál? que es que ella dice, en eso yo lo pienso hace mucho tiempo, que si no hay un acuerdo gobierno-oposición con el sindicalismo y los empresarios, agrega los medios de comunicación, que no sé para qué los agrega, no vamos a tener gobernabilidad económica, no solo en el dólar, sino en general en la economía. Y yo creo que sí, que para tener 20 años de crecimiento económico necesitamos un sólido acuerdo gobierno-oposición. La verdad es que lo veo difícil con ella, por sus ideas, y de alguna forma sus ideas están impregnadas en el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Así que lo veo dificultoso. No sé cuán honesto y sincero es ese llamado al acuerdo, pero por lo menos que lo diga y lo escriba en una carta me parece que es un dato positivo. Y si el gobierno, no ella solamente, el gobierno nos convocara a la oposición, creo que nosotros debemos estar conteste para una conversación solvente, sólida, de cómo salimos de esta crisis, de buscar ese acuerdo a 20 años. Creo, eso sí, que hay que poner precondiciones. Basta de atropello a la justicia, basta de perseguir a los jueces independientes que estaban investigándola a ella, basta de esta reforma judicial, basta del nodio, por ejemplo, este proyecto alocado de controlar la opinión de los periodistas. Pero no es un poco contradictoria la carta. Por un lado el presidente dice que se Sí, siente apoyado. es que es contradictorio. Y por otro lado, si uno mira para atrás, no le dio la banda presidencial. Viviana. Digo, Cafiero dice que la oposición es destituyente o quiere serlo. Digo, es como contradictorio. Sí, Uno por obviamente supuesto. que quisiera creer esas Sí. cosas. Sin unidad nacional Mire, no vamos a ningún lado. El proyecto del kirchnerismo tiene un plan político muy determinado. Es como la tabla del 2, porque ya lo aplicaron en los anteriores 12 años. Es concentración de poder económico en manos del gobierno nacional, que todas las provincias y municipios dependan de ellos. Si el sector privado depende de ellos, mejor aún, la pandemia les dio una excusa, ATP, IFE, etcétera, para poder tener a todos comiendo de su mano. Y 2, que se ha agregado ahora, es la unidad del frente de todos. Ellos están... ese es el plan político. El plan económico es más lo que se ve, ¿no? Emitir dinero, ataque al sector privado. Bueno, ese es. Pero el plan político, unidad y concentración de poder, y unidad del frente de todos. Esa unidad es a costa de buena parte de la Argentina, porque tiene una unidad que genera incertidumbre, porque no piensan iguales. No piensan iguales. Hay funcionarios que van a la toma y alientan las tomas en la Patagonia, del INADI. Hay funcionarios que van a la toma en la familia Echeverre. Hay otros funcionarios que no les gusta lo que hace, y lo dicen en off, lo que hace Grabois. Hoy leí que Bernie decía que no le parecía lo que hacía Grabois. Lo de Guernica, hay funcionarios que lo alentaron y justificaron porque la falta de vivienda es como quien justifica el delito porque hay exclusión social. Y hay funcionarios que no piensan así. Entonces todo ese conglomerado de gente que piensa distinta es la que ha generado una incertidumbre enorme, 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 en la economía en particular, ¿no? Entonces, esa unidad forzada del frente de todos es la que está perjudicando a la Argentina. Es una unidad forzada. Alguien tiene que mandar. ¿Es para allá? ¿Es con Grabois o sin Grabois? ¿Es tomando tierras y el derecho y burlando el derecho de la propiedad o es respetando el derecho de la propiedad? Es con mano firme. Bueno, pero Bernie dice que su jefa política es Cristina. Bueno, esa es parte de la confusión. No, pero quiero decir, el ministro de Seguridad de la provincia dice una cosa, la ministra de Seguridad de la Nación dice otra. Bueno, pero, estamos todo el tiempo así, Viviana, con temas muy importantes. Es puro discurso político para tomar a los que piensan de una forma y piensan de otra. A mí no me extrañaría que Bernie termine. Pero justamente hay que juzgarlo por lo que hacen, no tanto por lo que dicen. Juzguémoslo por lo que hacen. Lo que hacen es que un sector del gobierno se mete a los terrenos de la familia Echeverre. Un sector del gobierno
fomenta a los mapuches en la construcción de un territorio independiente de la Argentina. Otro sector del gobierno lo rechaza. Aliados del gobierno, como la gobernadora de Río Negro, rechaza lo que están haciendo el INADI en Río Negro. Y no hay una línea directriz que diga, no, para acá no, es para allá. Entonces, los hechos, yo no le creo a Bernie, ni le creo a Kicillof. Veo los hechos. Los hechos es que Guernica siguen ahí, sí, no los desalojaron, y el plan es, de alguna forma, los símbolos que dan sigan tomando, porque es la única forma de que tengan vivienda. Con lo cual están generando una conflictividad social que no le hace bien a buena parte de la Argentina. Ahora, pero ¿no? usted dice que no le cree a Bernie, que no le cree a Kicillof, pero lo más importante, ¿le cree al presidente? El presidente es una persona que hasta hace 1 año y medio, 2, que me visitó como gobernador de la provincia en Mendoza y tenía una posición diametralmente opuesta de Cristina de la que tiene hoy día, ¿no? Entonces es dificultoso que el presidente genere credibilidad. Ahora bien, fue electo por el pueblo por el 48% de los votos. Pero igual la pregunta es otra. Pero por eso, pero lo que quiero decir, sí, es que ya no es un tema personal si le creo yo o no. Lo que creo es que la oposición tiene que forzar una salida de esta situación económica en el marco de la Constitución y en el marco del mandato constitucional, una salida económica sensata para la Argentina, porque vamos a un precipicio, La economía estaba mal, no va a faltar quien diga que se originó el problema en los 4 años de Macri, allá con ese diagnóstico tan superficial, ridículo, que no se asienta en la evidencia histórica, porque son muchos años de recesión, del 2010 que no crecemos. Ahora usted habla de que estamos en un precipicio, el presidente habla del fondo de... Y bueno, y si ellos mismos lo dicen, lo que pasa es que parece que son unos comentaristas. Santiago Cafiero diciendo que nos vamos a dar un porrazo por la pandemia, no es por sus errores, es solo por la pandemia. Hay otros países que no se dieron un porrazo por la pandemia. La mayoría de los países han decrecido, tienen problemas económicos, pero no se dan un porrazo. Lo están campeando bastante bien. En Latinoamérica, buena parte de los países tienen un decrecimiento muy inferior al de la Argentina, salvo Perú. Entonces, no es cierto que es todo la pandemia. La pandemia no los va a cubrir de los problemas económicos que estamos teniendo. Ellos tienen mucha responsabilidad en este porrazo. Este gobierno no tiene autocrítica. Cristina sí hizo Alberto una autocrítica no en su carta. No tiene autocrítica Alberto, y creo que no está consciente de que vamos a un problema enorme. Y la verdad que en esa carta, en el marco de las ambigüedades y que unos interpretan una cosa y otra, da la idea que Cristina tiene más conciencia que vamos hacia un precipicio, sí, tiene más conciencia que Alberto, es la impresión que da, ¿no? ¿Y cómo él puede sentir que esa carta de Cristina Fernández es una carta de apoyo a él, a su gobierno? Cuando habla de funcionarios que no funcionan, cuando dice todas las cosas que dice, solo Alberto Fernández, y lo digo con mucha humildad, puede pensar que eso es una carta de apoyo. Mire, con la lengua no se resuelven cosas fácticas, ¿no? Él explica todo el tiempo que cualquier aparición de Cristina, es la segunda carta de Cristina, en la reforma judicial también. La verdad que Cristina hizo un llamado de atención en la otra carta, y él también le explicó como que estaban muy de acuerdo, ¿no? La unidad del Frente de Todos genera, esta unidad forzada genera incertidumbre, genera muchísima incertidumbre. Y el presidente, para mostrar esa unidad, muchas veces tergiversa las interpretaciones lógicas. La verdad, no puedo imaginarme por qué lo apoya, o sea, en qué lo apoya en esa carta, exceptuando el agradecimiento que le hace por traer la estatua de Ecuador. No veo cuál es el apoyo. No veo cuál es el apoyo. ¿A qué funcionarios se puede referir Cristina? Ayer acá dimos algunos nombres, pero puntualmente, que le diga a su presidente,
funcionarios que no funcionan. O sea, ella cambiaría la mitad del Yo la gabinete, verdad lo que no cambiaría tengo, entero. no tengo interlocutores del Pero quiero gobierno decir, con los no que es algo que se puedo, dice en pero privado. Exponerlo es, es evi- mandarlo muy al frente, es incómodo. es evidente que en esa carta hay una crítica a Massa y a Vilma Ibarra, bastante dirigidas. eh, A Massa y a Vilma a Ibarra. Vilma Ibarra por el libro Dos de sus críticos, sí. y porque querían encarcelarlo. Porque tienen sus archivos de Y por alguna la forma. que no fue. Exactamente, de Massa y de Vilma Ibarra con su libro. Ahora, Eh, los dos, era curioso porque los dos fueron las dos personas que lo acompañaban al presidente de Casa de Gobierno al Centro bueno, por Cultural eso, Kirchner. insisto, esa unidad forzada del Frente de Todos genera más incertidumbre en vez de certidumbres. Contienen a la militancia del Frente de Todos con esa unidad, porque es evidente que todo el Frente de Todos quiere estar unidos, es lógico, es de supervivencia, y en su lugar haría lo mismo, pero tiene que haber una unidad de mando, tiene que haber qué programa tenemos. ¿Somos Ahora, esta pro foto- toma esta de foto- tierras pero esta o foto- estamos en contra de la toma de tierras? Bueno, el presidente, Tiene que yo lo haber un noté, hoy el programa, presidente dijo que decir que la propiedad privada está en dijo riesgo es una Viviana. estupidez. Sí, dijo. Dijo el Está- presidente, sí. Bueno, Mañana supuestamente desalojan a la gente. Es obvio que está en riesgo. Yo no sé Pero lo digo, que- el presidente no, humildemente lo digo, ¿no? pero yo Decir eso pregunto, es subestimar a la gente. Guernica, No es una ese estupidez. terreno, ¿es privado o no es privado? Hay dueños de ese terreno y lo ocupó Pero una no persona. puede el presidente minimizar esos temas. Por supuesto, eso, justamente, por eso insisto. Y esta Con la imagen que lengua, veíamos recién, con el mensaje, no se cambia la realidad, se cambia con hechos, ¿no? esta imagen que veíamos recién del presidente con Massa y con Vilma Ibarra pudo haber sido un mensaje el día siguiente de la carta a la Es presidenta, probable, porque es me llamó probable. la atención que saliera con ellos dos de Casa de Gobierno, podía haber probable. estado Cafiero, cualquier otro al lado, pero estaban ellos dos. Yo la verdad que... Pasa más que es como que no hay nada claro, es como Exacto. eso no es preocupante para el pueblo, Por porque supuesto. la verdad que yo creo que todos queremos que finalmente las cosas salgan bien, pero es como en la vida de cada uno de nosotros. Si no Obviamente. hacemos una autocrítica Seguro. y decimos somos divinos, somos los Mire, mejores y no nos sale nada. Viviana, la principal demanda de los argentinos es la economía. Y que nos digan la verdad Eh, también, ¿no? Bueno, por supuesto. Con la verdad por se supuesto, arranca. Por supuesto, por supuesto. Es un Yo creo fracaso que sanitario, es yo- un fracaso económico, es un fracaso social, es un fracaso. Así es, así es. Los números en materia sanitaria, en materia económica son muy malos. Cuando el presidente debiera haberse puesto como un estadista al principio y tratar de equilibrar economía y salud y no privilegiar salud sobre la economía. Dijo cosas categóricas, ¿no? Dijo cosas categóricas. Dijo, prefiero 5% más de pobre que 100.000 muertos. Dijo, con Macri hubiésemos tenido 10.000 muertos y estamos por llevar 30.000. Él ha hablado tanto que no registra, no es su archivo de hace 2 años, es su archivo de hace 3 meses. Es de tanto hablar, hablar y hablar. Tiene que ponerse como un estadista, tiene que equilibrar sus apariciones, tiene que buscar cumplir un mandato que tiene, que es mejorar la economía y concentrarse en eso, la reforma judicial y toda esta agenda no tiene nada que ver con la demanda que tiene. Y la verdad que la mejora de la economía requiere certidumbre. La economía no es solo números, no es una planilla de cálculo, no es solo oferta y demanda. Pero es está también, más devaluada la palabra del presidente que la moneda. bueno, justamente Porque también es una cuestión de creo confianza, que la ¿no? credibilidad tiene que ser de las autoridades y la figura del presidente sigue siendo muy importante. Nuestro diseño constitucional le otorga al presidente el poder de la macroeconomía, entre otras cosas, de la política internacional, de la política de defensa, pero fundamentalmente de la macroeconomía, que es hoy la principal demanda. Y su palabra tiene que ser creíble y tiene que orientar un rumbo. Orientar un rumbo no es, somos propiedad privada, pero alentamos tomas en funcionarios de segundo o tercer nivel o aliados del gobierno como Grabois. ¿Por qué no categóricamente él no
su palabra empezaría a ser creíble si lo reprende a Grabois. ¿Qué tanto miedo le tienen a Grabois? ¿Por qué no lo reprenden de una buena vez en estas cosas? O salvo que, para garantizar la unidad del Frente de Todos, tampoco se lo puede tocar a Grabois. Entonces, no pueden dar orientaciones económicas concretas. Lo digo por Grabois, el derecho de la propiedad, lo digo por tantas otras cosas en las que generan incertidumbre, ¿no? En el medio sale, tenemos las placas de Lilita Carrió, que habla una y habla la otra, es como así también, ¿no? Como habla Cristina y habla Lilita. Vamos a ver, Cristina odia a la clase media, sobre todo a la tradicional, y la clase media no la quiere a ella porque no es decente, es nueva rica. Y la otra placa, si tenemos de Lilita Carrió, pidió que Juntos por el Cambio vote a favor de Daniel Rafecas como procurador. Hoy vi a muchos líderes de la oposición absolutamente en contra de esto que dijo Lilita. Es más, muchos le decían, volvé a tu casa y quédate ahí y ya está. ¿Usted qué piensa de Lilita de Rafecas? ¿Por qué pide esto? ¿Por qué lo pidió ayer? ¿Qué sabe Lilita? ¿Qué sospecha Lilita para que pida Rafecas? Sí, en primer lugar la veo a Lilita en una actitud colaborativa, primero con nuestro frente, Juntos por el Cambio, la veo... También en medio un bolonqui como el otro, ¿no? Están los frentes medio revolucionados. Sí, pero yo la veo a ella muy colaborativa y con el gobierno no la veo confrontativa. Dice cosas bastante evidentes sobre Cristina, pero a ver, su bloque está perfectamente integrado a la coalición de oposición, a Juntos por el Cambio, y le hemos votado la renegociación de la deuda, le hemos votado... Mañana le vamos a dar presupuesto. Vamos a, si bien nos vamos a abstener, deberíamos votar rechazo y nos vamos a abstener para que tengan un presupuesto y generar alguna certidumbre económica con al menos tener un presupuesto del cual tenemos serias diferencias, muchísimas que no quiero desarrollar ahora. Referido a Rafecas, sí. Referido a Rafecas, para no escapar a esa pregunta, esa opinión de Lilita es conocida, ya me la ha transmitido a mí hace 2 meses atrás, me la transmitió esta mañana antes de sacar ese tuit. Bueno, es una opinión que tiene algunas cosas, una línea sensata en algunos aspectos. ¿Qué le dijo en esa charla Lilita esta mañana? No, lo que puso en el tuit, que ella cree que hay que apoyar a Rafecas, porque si no, Cristina va a modificar la ley con mayoría simple, la del Ministerio Público Fiscal. Eso es una discusión que nosotros vamos a tener en la mesa de Juntos por el Cambio, con el interbloque de senadores en su momento, pero la verdad, categóricamente, el bloque del Frente de Todos no ha movido el pliego de Rafecas en el Senado, ni siquiera ha hecho audiencia pública. Cuando Cristina quiere apurar algo en el Senado, los lleva a todos a nalgadas, ¿no? Es decir, y en este caso no lo ha hecho, ¿no? Ni siquiera ha habido audiencia pública del pliego de Rafecas, con lo cual el propio Frente de Todos es el que no ha apurado el tratamiento de Rafecas. Y nuestra resolución será una resolución consensuada, porque nosotros tenemos la demanda de brindar una demanda ciudadana al menos de un 41% de la sociedad, de brindar equilibrio. Y nosotros, para brindar equilibrio, debemos estar unidos. Así que esa decisión sobre Rafecas o tantas otras, como la de mañana del presupuesto, es en unidad, ¿no? Mauricio Macri dio algunas entrevistas en las últimas semanas. ¿Piensa que hizo una autocrítica? Usted fue uno de los más críticos del expresidente. Yo lo percibo autocrítico de la estrategia política, de algunas cosas de la economía, algunas que yo en su momento también le critiqué. Y además despejó una duda que es muy importante, ¿no? Acá se despejó la duda de que no va a ser candidato en el 2021 para buscar fueros. Es un detalle no menor, porque en la teoría de los 2 demonios que se está instalando, y me parece como que Macri y Cristina son 2 demonios, uno en un lado y en el otro, en el otro, como que se retroalimentan.
bueno, Cristina fue candidata. ¿Pero no hay un poco de eso en el fondo? A ver, son dos figuras fuertes, pero los dos tienen una imagen negativa alta, es decir, un rechazo muy... pero no son lo mismo en muchísimos aspectos, es decir, en muchísimos aspectos no son lo mismo. Uno es respetuoso de los poderes de la República y la otra ya ha dado sobradas muestras de que no. Entonces no me parece la comparación. Pero así todo, ya que esa comparación está tan instalada, Cristina fue candidata a senadora buscando fueros en la elección intermedia del 2017. Y haría y yo creo que Mauricio Macri no debe ser candidato, y por eso celebro que lo haya despejado esa duda, porque va a generar que él también está buscando fueros en el 2021, ¿no? Y me parece que tanto la autocrítica como despejar esa duda ha contribuido a la unidad de Juntos por el Cambio, ¿no? ¿Usted se imagina un presidente radical en el 2023? Sí me lo imagino, pero creo que vamos a tener 3 años muy, muy duros en la Argentina, en materia económica, de mucho deterioro económico, en mucho deterioro social. Falta muchísimo y por eso me preocupa y creo que hay que buscar, Viviana, creo que hay que buscar una salida, un encauce a esta crisis económica enorme de la Argentina. Hay que buscar ese acuerdo porque no lo va a resolver un solo gobierno esto. Ni el que venga. Insisto, sacar a la Argentina de esto y que no tengamos esta vergüenza de que muchos jóvenes se quieren ir del país, requiere un programa de mediano y largo plazo, como han tenido otros países latinoamericanos, consensuado entre oficialismo y oposición. Muchas gracias, Cornejo. No, por favor. Un placer como siempre. Hasta la Igual, próxima. gracias por la invitación.